¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Carlos Vizcarra. Él es médico infectólogo, él es especialista en estos temas, él trabaja en el Salud de Arequipa y con él vamos a conversar un poco respecto a esta situación del asunto del coronavirus, este tema que nos ha sorprendido a la mayoría de peruanos. Y también un poco conversar con él respecto a la situación de salubridad en la cual se encuentra también el sector salud, las medidas que hay que tomar en cuenta, cómo estamos en el país con respecto a estas medidas. Doctor Vizcarra, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Otra Mirada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Francisco, aquí a tu disposición. Bien, doctor, en primer lugar, en Arequipa está uno de los casos, hasta el momento que estamos hablando, está uno de los 11 casos o más de la decena de casos que ya se ha detectado de coronavirus. Estamos hablando en este momento, podemos hablar de una pandemia, de una epidemia. ¿Existe alguna diferencia entre estos términos para ir haciendo algunas aclaraciones al respecto? En este momento estamos en la fase de diseminación. Propiamente, o sea, la pandemia la debe declarar oficialmente la OMS, pero es un brote muy importante porque se inicia en China y se ha expandido ya a más de 60 países, con las zonas ya con brotes o diseminación secundaria a los establecimientos hospitalarios, al personal de salud, y en otros casos ya la comunidad. Entonces lo que tenemos es la proyección de una pandemia, o sea, estamos camino a una pandemia. Uh-huh. Y ahora, ¿cuáles son las medidas en todo caso de alerta o los signos de alerta que como país, como Estado deberíamos tomar en cuenta para de alguna manera confrontar esta situación en la cual estamos viviendo? Que es cierto, no sería la primera pandemia que estaríamos pasando, no sería tampoco la primera situación en la cual estaríamos sufriendo ese tipo de situaciones, pero ¿qué tipo de medidas son las que se deberían tomar como Estado, como país, para evitar que estos casos puedan tener algún tipo de gravedad similar a la que están teniendo en otros países de la región o lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo? Bueno, ya el Ministerio emitió una directiva, un conjunto de apreciaciones sobre el COVID-2 2019, entonces señalando sus principales características como virus, su principal característica a nivel clínico y sus principales medidas que vamos a hacer. Vamos a tomar primero controlar los casos índice, ¿no? O sea, los casos que vienen importados, que vienen de otros países, y que hay que tratar de focalizar la infección y aislarlos. El aislamiento domiciliario se va a hacer en los casos leves y, por supuesto, severa o ya en la complicación más grave, que es una sepsis con falla multiorgánica, que no es frecuente en los virus, pero que se está dando en este virus en particular, para ya hacer atención intensiva en establecimientos de salud. Entonces ahí ya se está tomando medidas para segregar pacientes. ¿Qué quiere decir segregar pacientes? O sea, un paciente acude a un centro hospitalario, a un centro de salud, y en algunos casos son casos muy sencillos, y otros casos son respiratoria aguda, leve o severa. Entonces los casos de infección respiratoria alta, leve o severa tienen que segregarse, diferenciarse de las otras patologías, de tal manera que los pacientes comienzan a recibir atención en el sentido de hacer protección respiratoria, la mascarilla, el trabajo preferenciado, la determinación del caso, si es caso leve, se le destina a domicilio con una serie de recomendaciones y el control, por supuesto, para que si hay complicaciones sea remitido a los centros de salud de inmediato, y en el caso de que ya se determine que hay un problema severo,
se ha pasado a las unidades de hospitalización, que también van a estar diferenciadas de las salas de hospitalización común. Se están haciéndose elección de establecimientos para atención prioritaria. Dentro de los establecimientos se está haciendo segregación de áreas de atención de emergencia y se está tomando ya una serie de medidas que esperemos que tengan resultados. Cualquier persona que tenga una gripe o que empiece a estornudar o que tenga seguramente algún tipo de alergia que podría ser confundida, ¿no es cierto?, con alguno de estos accesos respiratorios, ¿tendría que ir inmediatamente a verse, a ser atendido por temor a haber contraído este virus COVID-19? Es muy controversial este tema, pero porque es uno de los temas que ha generado la polémica, ¿no? Y que ha generado esta especie de paranoia también entre la gente, ¿no? Tenemos una pandemia que está muy propagandizada, está causando mucho temor. Por lo pronto, o sea, mientras los casos estén localizados, la recomendación es que no se acuda tan pronto a los establecimientos de salud. Hay que diferenciar casos, o sea, no es una gripe o un resfrío común. Una gripe o un resfrío común por otros virus, influenza, parainfluenza, otros coronavirus o adenovirus, rápidamente nos da malestar, fiebre, algo de tos y catarro. Este coronavirus tiene una característica que nos da fiebre, malestar, tos, pero tardía la emisión de secreciones, o sea, el catarro, como referimos nosotros. Entonces, eso nos puede dar diferenciar tanto a los médicos, a las personas, qué casos podemos tomar alarma. Pero lo otro, que estamos en contacto con personas del exterior, o sea, si tenemos un familiar, un amigo, alguien, hemos visitado un hospital también, o áreas de concentración. Pero bueno, ahí sí entramos a un problema grande. Nosotros tenemos que estar primero serenos y asistir poco a poco, cuando lo consideremos conveniente, a los establecimientos de salud con tranquilidad, y los establecimientos de salud tienen que comenzar a proveerse. Eso es una deficiencia que tenemos en este momento, con las mascarillas correspondientes, los geles correspondientes, el jabón de espuma y otros aditamentos que lamentablemente aún están escaseando en algunos establecimientos del Ministerio de Salud y hasta en algunos del Seguro Social. El primer llamado a la calma, entonces, doctor Vizcarra, podría ser que, entendiendo que estos casos que se han aislado en Lima, en Arequipa y en Huánuco, hasta el momento que estamos conversando, teniendo estos casos aislados, digamos que se tiene bajo control el tema de la dispersión del virus, y que no habría la posibilidad cercana, digamos, de que esto se convierta en una pandemia. Que la primera llamada de alerta, la primera llamada, digamos, de calma es que estos 11 casos aislados están ahí y que no hay posibilidad por el momento de que se expanda el virus. Digamos que ese es el primer llamado de calma que hay que tener, ¿no? El primer llamado de calma es el que, digamos, si tengamos la concepción de que el contacto exterior es muy importante, el contacto migrante es muy importante, pero y a estas medidas, a las personas que les hacemos seguimientos desde los vuelos del exterior, desde los navíos que están llegando mercantes al Perú, ese seguimiento tiene que ser muy cuidadoso, y para controlar, para estar en la etapa de control de un brote. Pero esperamos, y eso no creo que sea un motivo de alarma, esperamos de que sobrepase a la población y que ya se extienda por varios mecanismos. O sea, nosotros tenemos una frontera norte y nuestras fronteras en general no están siendo muy controladas, que en algunos haya expansión a la población general. En este caso, vamos a tener que ya en los establecimientos de salud vigilar los casos respiratorios que cumplan estas características que he descrito, y sus complicaciones, neumonías leves, neumonías severas, y estos casos aplicar
la prueba de despistaje para COVID-2. De tal manera que en algún momento vamos a demostrar la infección comunitaria, pasamos a la fase de mitigación, una fase en la que quizás ya la alarma sea para poblados enteros. Lima, por supuesto, que es una de las puertas de entrada más importantes del país, una población muy concentrada, va a ser uno de las primeras zonas de impacto. Las ciudades grandes, las ciudades turísticas como Cusco también. Entonces esos vamos a tener que tener mucha vigilancia, y en el momento en que ya veamos el brote comunitario, la expansión comunitaria, ya vienen medidas de mitigación y medidas ya de control y cuarentena, como las que se está viendo con alguna preocupación en Italia. En Italia se está tomando medidas muy fuertes, muy duras de cuarentena. En ese momento tenemos que ser bastante disciplinados y ordenados para lograr superar esta etapa. Doctor Vizcarra, uno de los temas también de los cuales se ha hablado cuando empezó a surgir este tema y cuando ya llegó el primer caso a Perú, tenía que ver con los aspectos de prevención, ¿no es cierto? Y se hablaba de la importancia de la salubridad, tanto en los domicilios, ¿no es cierto?, como también dentro de las instituciones del sistema de salud. Desde la experticia que tiene usted y del trabajo que se realiza en la región, por ejemplo en Arequipa, ¿cómo estamos yendo en materia de salubridad? ¿Estamos preparados para este y otros temas, en realidad, con el asunto de infraestructura, de salubridad, de los hospitales, de los centros de salud en las diversas regiones de nuestro país? Creo que no. Hay que ser franco, hay diferencias de recursos entre el Seguro Social, como tenemos establecimientos hospitalarios con algún recurso, un muy buen recurso en la área de cuidados intensivos, en las áreas de ventilación, de apoyo ventilatorio, en el apoyo antibiótico. Eso está perfecto, pero tenemos una red de primer nivel muy débil, y al contrario, el Ministerio de Salud tiene una red muy amplia de atención de salud de primer nivel, pero sus hospitales no están muy bien implementados. O sea, no hay la suficiente capacidad en las UCIs, no hay la suficiente implementación con equipos de apoyo ventilatorio, no hay la suficiente cantidad ni materiales de protección, tanto de máscaras especiales, las máscaras que hemos visto para la calle, las de tela, pero las N95, que son para el trabajo ya con pacientes directos o para compartir la vivienda con pacientes infectados severos. Eso también tiene que haber una provisión importante, materiales, mandiles, ya toda una estrategia para el manejo de los pacientes. Estamos en debilidad y esperemos que el Ministerio de Salud esté haciendo provisión de estos materiales. Y por otro lado, tenemos que se está en Arequipa, por lo menos haciendo la coordinación del Ministerio y del Seguro Social para hacer la segregación de establecimientos que van a hacer la atención, y dentro de los establecimientos también segregación de ambientes para la atención de las infecciones respiratorias altas y las otras patologías. Estamos trabajando, pero definitivamente tenemos que reconocer que somos un país con muy pocos recursos sanitarios, sobre todo en establecimientos públicos. Muy bien, doctor Vizcarra, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por habernos aclarado algunos puntos, por estos llamados a la calma también, y de ir paso a paso en este tema que podría resultar nuevo para algunos, pero ya lo hemos pasado en otras oportunidades, y siempre resulta interesante poder escuchar este tipo de voces de gente que sabe y conoce el tema, y le agradecemos en verdad por haber conversado con nosotros y por haberse tomado ese tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Francisco. Ya saben que pueden encontrar esta entrevista con el doctor Vizcarra y otras entrevistas nuestras también en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran también en nuestras redes sociales, tanto en Twitter y Facebook como Otra Mirada. Hasta otra oportunidad.